Ey, César, esta semana me pasó una de esas cosas que a mí me molestan, me frustran, esas situaciones en donde a uno lo ponen como que, tanta vaina que uno hace para lograr ser medianamente funcional y autónomo, a pesar, y que uno se encuentre con ese tipo de situaciones como que lo bajonean a uno. Bueno, siendo ese el caso, entonces hablemos de ello. Vamos a desahogarte un poquito. Nos parchamos, como dices tú, hablar, nos descojonamos. Nos descojonamos. Esto es Descojonados, un podcast de discapacidad y psicología. Y lo que sea. ¿Qué más, mi llave, José? ¿Cómo va todo? ¿Cómo anda la cosa? ¿Qué más? Perdidos. ¿Qué más? Todo bien aquí, juicioso como siempre. No, yo feliz, completamente feliz, a la expectativa de este episodio que está interesante a partir de esas cosas que siempre te pasan a ti, que siempre me escribes y marica, me pasó tal cosa, voy a quemar la casa, no sé, el banco, todo, tontería, toda la gente. Y deberíamos diseñar un jingle de Navidad para que las personas que escuchen este episodio atemporalmente sepan que se viene diciembre en Descojonados Estéreo. No sabemos tampoco si va a ser el último episodio del año porque tú te tienes que ir de viaje, puede que haya otro, pero en caso de que este sea el último, toca meterle ahí la musiquita navideña para despedir el año y que el otro año vamos a volver mucho más fuertes y reforzados y cansados de viajar a Europa. Ey. Y sin plata. Que la gente se entere que a la gente que José le debe por ahí, está viajando, que no paga pero viaja, que Italia, que Madrid y bueno, ¿qué fue lo que pasó con el banco? Bueno, creo que fue un banco, ¿no? Sí, fue un banco que pues imagínate, tú sabes que yo compré mi casa, mi apartamento hace un año y pues lastimosamente me tocaron esas tasas de interés altísimas de pospandemia y que como ya han venido bajando, yo dije, Eureka, voy a vender mi crédito hipotecario para que me bajen las tasas, ¿no? Y tener de pronto más facilidades de pago. Y bueno, estaba en todo ese proceso bastante engorroso. Los trámites en Colombia bancarios, para quienes nos escuchan que todavía no han entrado en ese mundo, son bastante engorrosos. Papel para aquí, papel para allá, certificado para aquí, certificado para allá, firma para aquí, firma para acá. Pero bueno, esa es la realidad política de Colombia, burocrática de Colombia. Por eso acá todos los procesos son tan lentos, ¿no? Al final como que ya llegó la culmine, listo, me estaban entregando otros papeles más cuando yo veo que sacan un papel que decía seguro de vida. Enseguida la cara se me descompuso, parce. O sea, se me dio como un frío, como una vaina, como que hasta aquí llegué, ya se acabó, esto ya no va más para nada, me lo van a negar o cosas así. Y resulta, pasa y acontece que hace unos años yo también intenté hacer un crédito para, no recuerdo para qué. eh, y pues uno entiende que las entidades financieras se tienen que asegurar que la persona que va a adquirir el crédito pues lo pueda pagar, ¿no? Si tú me prestas plata a mí, tú tienes que asegurar de alguna manera que yo te voy a pagar. Eso es entendible en las transacciones económicas y en los negocios. Lo que de pronto a mí me quedó sin sabor es la flexibilidad de pronto frente a eso. Pero total, cuando uno adquiere unos créditos financieros con las entidades bancarias, pues uno tiene que asegurarse, ¿sí? Ellos te aseguran de que por medio de seguros, y entre esos están pues el seguro de vida. Y yo recuerdo que en ese momento, eso fue hace rato, eso fue antes de pandemia, fue como en 2019, final del 2019. Pues a mí me lo negaron, sí, porque pues yo en mi crédito, pues yo coloqué pues que tengo algunas dificultades sensoriales y de movilidad. Eso pues, es como un formulario que uno le van preguntando, eso va sumando como factores de riesgo.
y me lo negaron. Pues yo en ese momento yo no le vi ninguna dificultad de yo pues comunicar que sí tenía una condición médica, porque pues yo no le veía nada, yo muevo mi cuenta, soy responsable con mis pagos, yo nunca me he colgado en nada, en el uso de mi tarjeta de crédito, de todo, pues soy bastante responsable con eso. Pero de todas maneras fue negado. Sí, a mí esa vaina me dio una rabia, una frustración, porque yo sentía como que lo dialéctico del asunto, ¿no? De que por un lado te resaltan que eres un buen cliente y haces un buen manejo y uso de tus productos económicos, pero por otro lado no puedes acceder a ciertos beneficios que tienes derecho como ciudadano por, porque tienes una condición, entonces te toca hacer mucho más papeleo, mucha más vuelta. Y recuerdo que para poder culminar con eso, alguien me ayudó. Aquí hago un paréntesis. O sea, hay unas cosas que yo voy a hacer que he hecho para poder hacer eso que no debería hacerlas, como por ejemplo mentir en esos formularios. Ese es un asunto que tenía en la cabeza que quería tocar, no sé qué tan contraproducente sea. Pues la honestidad siempre es algo positivo en estos casos. ¿Cuál fue el chanchullo que hiciste? Porque, por ejemplo, No, pues que omito una información. Pero igual yo pago mi crédito. No es que no deje de pero pagar o lo a tenga, raíz o de lo que tenga. ¿Cómo? creo que toca analizar el por qué te toca hacer lo que te toca hacer, quiero decir. Bueno, ok, entonces cierro el paréntesis. Entonces, una persona me ayudó a poder acceder a ese seguro de manera externa y sí me tocó este, mimetizar ciertas cuestiones médicas mías para poder tener acceso finalmente a ese seguro y por ende al crédito, que esa vaina a mí me hizo hasta sentir hasta mal, o sea, me hizo sentir como que contradictorio con mi discurso, o sea, porque si por un lado yo promuevo de que no hay que esconder la discapacidad o no hay que tener pena la discapacidad, que ese también es un tipo de barrera cultural, de una u otra manera también me toca hacerlo para poder acceder a un derecho que como ciudadano tengo y que se me está negando, a pesar de que cumplo mis deberes adquiridos por eso, ¿no? Entonces, dicho y hecho, cuando yo vi en la situación actual que me sacaron el formulario, yo enseguida le dije al tipo que me estaba asesorando, ya yo sé para dónde va esto enseguida. Ya yo sé para dónde va esto, yo sé que me lo van a negar. Es que desde la primera pregunta, ¿usted tiene antecedentes de enfermedad cerebrovascular? Ya, sí. ¿Usted toma medicamentos? Sí. Entonces, igual tratamos como de mimetizarlo, como hice la vez pasada, pero de todas maneras tenía que esperar que me llamara un médico. Entonces me llamó el médico y ahí como que uno se siente como que bastante incómodo porque, o sea, yo no te puedo decir mentiras de mi condición y te piden que tienes que entonces llevar una historia médica reciente, entonces como yo omití cierta información, si yo llevaba la historia médica reciente, obviamente va a aparecer la información que omití, o sea, en conclusión, barreras, o sea, son situaciones que a uno como persona lo incomodan, como una persona con discapacidad que afortunadamente ha logrado ser muy, muy funcional, de que cumple con sus deberes como ciudadano, tenga que hacer 2 o 3, 4 veces más vueltas que una persona pues normalita, entre comillas, para poder acceder a ese tipo de cosas, ¿no? De aquí surgen varias preguntas alrededor de ese tema. Y es que yo, por ejemplo, te pregunto a ti directamente si es que hay que buscar, o es que si existe por lo menos para buscar un equilibrio entre eso, entre que exista un derecho y unos deberes por cumplir, que las cosas no se están haciendo bien, pero que se pueden hacer de otra manera, y buscar ese equilibrio, o en que es válido también ponerse completamente un extremo y pensar que deberían existir facilidades, pero, o sea, de que estas trabas, por más que sean un requisito, no es que se hagan de otra manera, sino que directamente no existan. Yo no sé si me hago entender. El punto es que
Yo pienso que con respecto a este tema algunas personas pensarán que no, o sea, que eso es algo que no se le puede negar a una persona con discapacidad, ¿cierto? Y otras personas dirán, bueno, eso hace parte del proceso que se hace con todo el mundo. Entonces, pues si no pueden, no pueden. Ese no es mi pensamiento, pero trato de ubicarme en todos los escenarios posibles de pensamiento. Entonces, ¿tú crees que existe un equilibrio entre esas dos posturas o qué crees tú que se debería empezar a pensar con respecto a ese asunto? Que mira que después yo recapacitaba y pensaba acerca de la situación, que de hecho ese día yo estaba tan frustrado y tenía tanta rabia que hasta lloré. Y yo para llorar soy difícil, o sea, yo lloro una vez al año. Esta fue mi llorada del 2024. Porque si uno se frustra. Y la verdad, las personas que me estaban asesorando y que me siguen asesorando en el banco, muy amables, muy empáticos, la verdad, la asesoría que recibí de ellos y que también ellos entienden mi postura y yo se las hice saber. Mira que yo siento que, y a mí lo que me parece chévere de lo que nosotros hacemos aquí es que tampoco rayamos en el activismo de exigir prebendas o exigir que a nosotros se nos trate distinto porque no estaríamos siendo coherentes con nuestro discurso, que es lo que yo te decía al principio que me generaba molestia, ¿sí? O sea, yo soy completamente consciente de cuáles son las responsabilidades que trae conmigo el poder acceder, por ejemplo, al sistema financiero de nuestro país y que pues yo la he venido cumpliendo sin ninguna dificultad, la verdad, porque tampoco estoy pidiendo que ellos a mí no me pidan un seguro, porque obviamente lo tienen que pedir, es un negocio, es lo más normal. Sí, es lo más normal, porque tampoco estamos pidiendo un trato distinto, diferente, ¿sí? No, digamos que lo que uno no aboga en estos casos no es un trato distinto, que a nosotros no se nos haga eso, ¿sí? Porque entonces también pueden haber otras personas que también les afecten este tipo de trámites sin necesidad de tener una discapacidad, ¿no? De pronto porque no tienen un empleo fijo, porque son independientes, porque tienen su propio negocio y se vean expuestos a otro tipo de trabas administrativas para poder acceder a ciertos, pues, facilidades o créditos, no sé, o productos financieros. Es la flexibilidad. Yo pienso que el punto está en poder flexibilizar esos filtros acorde a las necesidades de cada persona, ¿no? Por ejemplo, hay una condición médica que yo pensaba acá en la cabeza, bueno, en mi cabeza, bueno, hay una condición médica que puede ser un factor de riesgo. Bueno, no nos basemos en eso, basémonos en tu historial como cliente y veamos cómo has respondido tú como cliente ante las obligaciones económicas que has adquirido con nosotros, ¿sí? Y ahí evaluamos entonces la viabilidad de que tú puedas hacerte cargo de tu crédito, ¿no? Y porque inclusive en medio de la frustración mi mamá y hasta mi novia me decía como la posibilidad de que la próxima vez el crédito saliera a nombre de mi mamá. Y yo, pues no. O sea, yo tampoco tengo derecho a tener una vida crediticia, yo tener mi propio crédito. Todo tiene que ser entonces amparado por otra persona porque yo no puedo. Entonces yo pienso que hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas, porque tampoco se está pidiendo que no se hagan, porque se tienen que hacer y yo eso lo entiendo completamente, pero qué tan flexible es para los casos especiales, ¿no? No sé si la palabra especial quepa aquí, pero los casos que se salen de la norma, del estándar. Es muy importante eso que estás diciendo porque justamente a eso apuntaba yo cuando te decía lo del equilibrio. Como que lo que mencionaste del activismo es algo que justamente iba a mencionar yo también, porque por mi parte, bueno, yo soy periodista y me gusta verlo desde esos puntos de vista. Si bien es cierto que los prejuicios es complicado eliminarlos y es complicado no partir de ellos para todo, cuando tú me mencionas el tema es imposible que yo no me indigne frente a la situación,
Sin embargo, también pienso que como otros espacios que se puedan generar de conversación, siempre es importante tratar de utilizarlos para pensar, o sea, no solamente para expresar la indignación, la cual es válida y la cual es el punto de partida, sino también para tratar de entender otras circunstancias. Y otra de las cosas que parten de allí, que yo veo según lo que me dices, es que existe una falacia en los argumentos de muchas de las personas que frente a esta situación te van a decir, no, pero es que tú tienes problemas con eso porque el banco, listo, te puso esas trabas, pero es que yo también, así como tú dijiste, no, si yo, a mí no me prestan, o a mí siempre me exigen un fiador o no sé qué, todos tenemos problemas, entonces eso no es algo por lo que alarmarse, porque problemas en este país existen un montón. Entonces, a partir de ese argumento que está completamente mal formulado, yo lo que pienso es que no es que este sea un problema más, no es que se tenga que mirar por allí, sino que, claro, existen problemas circunstanciales o a partir de ciertas circunstancias que no deberían, porque pero es que si tú eres una persona con discapacidad, digamos, partiendo de este ejemplo, ya tienes una traba desde que naciste. Por ejemplo, ya sabes que va a ser muy difícil conseguir un crédito, conseguir una vida crediticia, por ejemplo. Y eso para mí no tiene ninguna justificación. O sea, se entiende, o sea, como que tú nazcas con los problemas directamente y no puedas precisamente encontrar el equilibrio que es, bueno, tú tienes con qué pagarme, tú tienes una vida laboral y demás, por lo menos en las circunstancias actuales, entonces te prestamos, si no lo valoran desde allí. Entonces yo siento que allí es donde radica un problema estructural que debería ser erradicado desde varios frentes. Ahora, desde el punto de vista dialéctico, que siento que es una batalla que se ha ido perdiendo, sobre todo con otros temas de inclusión que aquí no tocamos, que ciertas veces tocamos pero muy por encima, es que se ha ido perdiendo de pronto cuál es el punto central del debate. Entonces no es una cuestión banal, sino que es una cuestión elemental y muy importante, pero que nunca se lleva por donde se tiene que llevar. Entonces yo también me iba a la pregunta, cuando tú me comentaste todo este tema, oye, pero si tú eres una persona que, como tú bien dices, has tenido suerte o entre más prácticas, más suerte tienes, como dicen, o te va bien en la vida, tienes 18 trabajos, ganas 250 millones de pesos mensuales. Y me van a secuestrar. No, mentiras, pero a ver, te va bien. Exacto. Eres feliz también haciendo lo que haces. ¿Qué queda para una persona que, por ejemplo, quiera arrancar en un negocio? Quiero decir, y además no conoce el tema, por lo menos para hacer la triquiñuela que te tocó hacer, o que no tenga esa posibilidad o no tenga los contactos. A mí me parece una situación de vulnerabilidad demasiado alta y que además limita y esa barrera que ya tienes allí es una barrera muy grande de superar, esa barrera administrativa, como le vamos a llamar a este episodio. ¿Cómo lo ves allí? Sí, es que es precisamente eso y me gusta que toques ese tema porque ese era el asunto que yo te comentaba antes de cuando estábamos planificando este episodio, porque no quería que de pronto se quedara en la problemática concreta, ¿no? O se no puede acceder a un crédito. Ese no es el punto, sí, porque al fin y al cabo voy a lograr accederlo como sea, pero voy a lograr accederlo. Este, pero es digamos, la fenomenología del asunto, lo que uno siente, lo que hay detrás de eso, ¿sí? Y mira que, ¿te acuerdas que yo te he comentado que este semestre he venido haciendo un diplomado de discapacidad e inclusión con la universidad donde yo trabajo, con la UPB de Medellín? Y me parece muy chévere que en algunas clases, una de las primeras clases, nos la dieron unos abogados que trabajan mucho estos temas de leyes, normas y decretos que nos protegen a nosotros las personas con discapacidad, inclusive esta parte psicosocial que tú comentabas ahorita, de hecho eso me causó más frustración al momento, ¿sí? Porque es que hay normas, hay leyes
que a nosotros nos protegen, ¿sí? Y que buscan de que nosotros también se nos facilite el acceso al sistema financiero, entre esas normas y entre esas leyes. Y este tipo de trabas y de trámites administrativos lo que hace es dilatar más el proceso, hacer que uno se aburra. Yo estuve en algún momento en aburrirme, quedarme con esas tasas altísimas y pagando una plata que no debería estar pagando, porque uno se siente mal. Uno no se siente mal de tanta vuelta y uno se aburre. Y lo que tú tocas ahorita, yo también lo pensé, o sea, digamos tú sabes que a veces sacan créditos o cosas así, o ayudas económicas para personas que quieran emprender, para su primer empleo, o cosas así. Entonces una persona con discapacidad, que su familia lo ha ayudado mucho y se ha preparado y se ha formado, listo, saquemos un crédito que está a tu nombre para que tú empieces a formar tu empresa y bien, y tengan todo formado y se enfrente a este tipo de trabas, este tipo de barreras. No, pero es que él tiene una condición que mejor lo pida la mamá a nombre de él para que no se le dificulte y uno empiece con esas cosas y con esas marañas y uno empieza mal. Ya uno empieza mal, uno empieza pues, contrariado, como que todo, para todo necesita una ayuda o para todo necesito un tutor. ¿Sí? Entonces es el mensaje implícito que hay en ese tipo de situaciones y que a veces pues es entendible. Yo no sé del total de la población con discapacidad en Montería, cuántas personas con discapacidad acceden a un crédito hipotecario acá en Montería, ¿no? De pronto en ciudades más grandes, Medellín, Bogotá, Cali, sea un poco más normal, por decirlo así, o más habitual, un poco más habitual, acá cuánto. Entonces, yo creo que es la primera vez que ellos se enfrentan a un caso así y no saben cómo actuar. Que de hecho yo se lo decía a las personas que me asesoraban, esto tiene que ser un precedente, porque esto no puede ser así. Tienen que tener un plan B, un plan C, un plan D, para cuando se presenten estos casos atípicos, ¿no? Sí, 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 con toda seguridad. Esa cuestión o sea, todo ese asunto normativo es como muy conflictivo. A veces, si lo miras desde ciertos puntos de vista, puede ser conflictivo porque primero existe. Luego, existe también el conflicto de que no se sabe qué es lo que existe allí. Entonces, a veces no lo sabe ni la población, o sea, no lo sabemos nosotros. A veces no lo saben las empresas o las instituciones que deberían aplicarlo. Y no existe además tampoco a veces, quiero decir muchas veces para no ser impreciso, la interpretación correcta de qué es lo que quiere decir esa normativa. Entonces, y es lo que pienso además, yo, mi opinión de toda la normativa colombiana y que no está tan mal. La normativa colombiana es un sistema bueno, a grandes rasgos me parece bueno. Lo que parece es que hay una aplicación Sí, mira, completamente es que mira que extraviada y yo confusa. ahorita que mencioné eso de la normativa, yo me di cuenta en ese diplomado que estoy haciendo que nosotros tenemos, yo creo que una de las constituciones más progresivas en términos derechos de cuarta generación, que ahí están para las personas con discapacidad y que uno no sabe, ni idea. No, y en los últimos 30 años se ha avanzado un montón. Es decir, Colombia en ese sentido siempre estuvo tomando lo que en las Naciones Unidas se iba conversando y se iba determinando. Y Colombia como Estado parte siempre fue absorbiendo y fue implementándolo. Ahora bien, en los últimos gobiernos es cierto que bueno, no sé si implementado del todo, pero sí se han adelantado ciertas medidas que tú las lees y tú dices son muy buenas. Es decir, son un buen paso, están bajo el concepto correcto, están amparadas, incluso creo que bajo personas que conocen muy bien este tema. Tú lo has experimentado también, que conoces a mucha gente que tiene un buen manejo del asunto. Sin embargo, siento que lo cultural es mucho más grande y este tema administrativo hace parte también de lo cultural, de la cultura empresarial, de la cultura institucional que existe todavía y es algo que es muy difícil de erradicar, pero que se tiene que ir trabajando poco a poco, diría yo, por lo menos así, desde el debate.
Exactamente, porque tampoco la idea de nosotros es proponer una solución, ¿no? Porque ni tú ni yo entendemos poco o nada del sistema financiero y de la banca mundial y nacional. Pero lo importante es poner estos temas a conocimiento, estos temas a que se sepan, a que se conozcan, que existen barreras, dificultades de acceso. Yo creo que ya nosotros hemos dejado completamente claro que la discapacidad no es símil solamente de una condición médica. También existen otros factores que también lo colocan a uno en desventaja, a una persona en desventaja, y que también se pueden enfrentar a este tipo de barreras. Yo pienso que el centro del debate tiene que ser no tanto que si se debe exigir un seguro médico o no, o si se debe exigir un historial médico o no, que yo no estoy de acuerdo en que a mí me deban exigir una historia clínica como soporte para yo poder acceder a este tipo de cosas. El centro de este debate debe ser, es que yo siento es que tan obsoletos para lo que es la sociedad hoy en día. Son muchos trámites administrativos, burocráticos que existen en Colombia, ¿no? Y que limitan o impiden o dificultan el acceso para ciertos grupos poblacionales que no se encuentran en la media o dentro del estándar. No, José, y además, a mí algo que me sabe súper mal y que no quisiera, a ver, toca mencionarlo, pero no quisiera que realmente fuese así. Y es entonces que de ciertas esferas se espera que las personas con discapacidad, tal y como si fueran una población, es decir, una gente aparte del resto de seres humanos de este país, esas personas vivan con un subsidio, que vivan con ayudas a los cuidadores y demás, ya, y que subsistan. O que existan en una fundación, que se metan allí y hagan manillas y demás, como tú decías. Es decir, ese es el punto, yo creo que además cultural, o sea, como social, perdón, además, como relevante de todo el asunto. Es decir, claro, si una persona quiere salir adelante, como puede hacerlo cualquiera, va a tener más trabas para hacerlo. Y ya no estamos hablando ni de educación ni de salud, que son cosas que hemos conversado largamente, sino de un tema que es que lo administrativo está en todo lado. Es decir, para todo, para cualquier trámite que quieras hacer, siempre va a existir ese tema. Entonces, es también, eso habla un poco bastante en realidad, de cómo se percibe a las personas con discapacidad. Cualquier persona. Y eso a mí me parece súper feo, me parece muy preocupante, de hecho. Sí, es que inclusive en temas sencillos como que a veces en nuestras ciudades pequeñas o intermedias, que te digan, no, esta vuelta la hace aquí y la otra la tiene que ir a hacer en aquella oficina que está a 2 cuadras, paga allá y me trae acá. Entonces uno cuando tiene ciertas limitaciones de movilidad, como en mi caso, uno queda como que, ¿what? Pero ven acá, o sea, no puedo, se me dificulta. O hasta cosas tan pequeñas como que el panel donde te atienden y la ventanilla donde te atienden está muy alta y no alcanzas. A mí me ha pasado infinidad de veces. Entonces ese tipo de cosas también como que se vuelven. O, ¿sabes qué se me vino a la cabeza ahorita? Cuando me dicen, no, tiene que firmar aquí, en una hoja transparentosa, imprimida a escala de grises, con una letra de 5 milímetros para ahorrar hojas y ahorrar tinta. Y yo, ¿dónde tengo que firmar? Y ya me ha pasado varias veces como que yo no veo o firmo mal y tienen que volver a imprimir la hoja y al final la persona, venga, yo le firmo. Y no queda como que, o sea, yo no pude, no tiene que ser por mí. Ese tipo de cosas, ese tipo de detallitos que parecen tontos, pero son a las cosas a las cuales pues uno cotidianamente se ve expuesto y hasta uno termina normalizándolo. Mira que son cosas que yo no tenía tan conscientes, y ahora conversando aquí contigo como que le doy otra perspectiva. Eso no debería ser así.
Ese tipo de situaciones no deberían ser así. Bueno, y ya con eso hemos conversado bastante por el capítulo de hoy, pero quedaron muchas cosas por seguir, muchos hilos para seguir tirando, que probablemente los vayamos a seguir trabajando en las redes sociales y próximamente, como siempre hacemos, en próximos capítulos donde estamos hablando de otra cosa e inevitablemente termina conectándose con esto que conversamos hoy. Entonces, José, ha sido un placer conversar hoy. Charla chévere. Como siempre. ¿Qué vas a hacer en diciembre? ¿Vas para Puerto? Sí, a diferencia de ti que te vas por Europa, Friday Port. Para mi pueblo también feliz. Friday Port. Hiding Port. Sí, Heidi. Nos vemos igual pronto. Bueno, pues estamos hablando, nos estamos viendo en el cielo. Chao. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharnos. Te recordamos que somos José Corrales Benedetti y César Moreno quien les habla. Pueden seguirnos en YouTube e Instagram como @descojonados. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Entonces, desde el espacio de la psicología y de la discapacidad, de la inclusión, nos despedimos y los esperamos para el próximo capítulo.